Mi hermana brindó por el amor en su fiesta de compromiso. Yo sonreí, cancelé la luna de miel y tomé el coche de vuelta. Ella nunca volvió. En la fiesta de compromiso de mi hermana, alzó la copa y dijo: unos encuentran el amor, otros solo lo financian. Todos se rieron. Yo no. Solo sonreí. Fui a la mesa de regalos y agarré el sobre con los boletos de luna de miel que había comprado por unos $9,000, unos 45,000 reales al cambio de hoy. Después, le mandé un mensaje a la agente de viajes. 5 minutos después, ella miró el celular y empezó a gritar. El coche era una Toyota Highlander plateada, limpia, confiable, financiada a mi nombre, con cuotas que yo llevaba pagando desde hacía 16 meses. Marcela, mi freno de mano, lo necesitaba porque estaba cambiando de trabajo. Decía que Uber estaba carísimo y que el bus era demasiado fuera de su onda. Yo avalé el financiamiento porque ella sola no calificaba, y mamá dijo que solo era una manera de ayudar a la familia. Hacía semanas que no veía el coche, pero seguía pagando el seguro. Solo después de la fiesta, cuando todo empezó a desmoronarse, me acordé de que aún tenía acceso a la cuenta. Aún tenía el registro. Técnicamente era mío. Cada kilómetro recorrido era mi responsabilidad. Cada tanque de gasolina. Entonces, cuando Marcela volvió a llamar, con ese tono entre disculpa y chantaje, solo escuché lo suficiente para confirmar. Ella y Diego usaban el coche todos los días. Esperé unos días más, y una mañana, me puse la mano en el corazón, literalmente. Declaré el coche como usado sin autorización, avisé al seguro y congelé la póliza. No hablé con nadie, solo esperé. Ese mismo día, Marcela me llamó desesperada. Iban camino a la prueba del vestido de novia cuando, en un control de rutina, les avisaron que había un problema con el registro. Diego intentó discutir, pero el policía no cedió. Revisó los papeles y mandó el coche al corralón del DGT. Ella exigió que lo solucionara. Yo le dije que no les debía nada. Después del brindis, después de los mensajes, después de cómo intentaron convencerme de que estaba exagerando. Si sigo ayudando, le dije, solo va a empeorar. Y colgué. Al día siguiente, mamá me llamó. No para preguntar, sino para destrozarme. Te pasaste, dijo. Saboteaste la vida de tu hermana por capricho. Si tuvieras un poquito de decencia, ayudarías a recuperar el coche. Le pregunté si quería asumir el préstamo ahora que estaba tan involucrada. Se quedó callada. Papá llamó esa noche. Estaba más tranquilo, pero se notaba que no estaba enojado. Me preguntó si estaba segura de lo que estaba haciendo. Le dije que sí, que no era venganza, era cierre. Suspiró y dijo, entonces haz lo que tengas que hacer. Ahí debió terminar todo. Pero Marcela apareció en mi puerta, sola. Estaba agotada, sin maquillaje, envuelta en una sudadera, muy lejos de su versión arreglada de siempre. Se quedó parada un rato antes de hablar. Estamos jodidos. Diego hizo unos desastres financieros. Necesitamos ayuda. Una última vez. Solo $55,000. Solo un préstamo, para aguantar antes de que todo se hunda. Lo devolvemos en 6 meses. Lo juro. Ya estamos hablando con un nuevo inversor. Es emergencia. La miré como si hablara chino. $55,000. No era vuelto. Era todo. Mis ahorros, mi fondo de emergencia, el plan de respaldo que armé después de que mi última relación se viniera abajo y entendí que nadie me iba a salvar más que yo misma. Me dio un abrazo rápido, automático. No lo devolví. No dormí esa noche. Me quedé pensando en cada vez que me doblegué por ella, cuando chocó mi coche y yo cargué con el problema, cuando dejó la universidad y le dijo a mamá que había sido idea mía, cuando pidió solo hasta el viernes y desapareció por meses. Esto era distinto, más grande. Pero, en el fondo, quería creer. Tal vez porque todavía quería creer que ella era mi hermana, y no solo alguien del pasado. Así que lo hice. Fui al banco, puse como garantía el único inmueble que tenía, mi departamento. Me dije que era temporal, que ella me iba a pagar, que no era una idiota por hacer esto. Transferí el dinero ese mismo día, sin contrato, sin papel. Solo un mensaje de ella con emojis, luego un audio. Nos salvaste, no tienes idea, te quiero. Fue la última vez que supe de ella. Semana 1, sin respuesta. Me dije que estaban ocupados, tal vez con el inversor, tal vez avergonzados. Semana 2, nada. Llamé a Diego. Fue al buzón de voz. Semana 3. Mamá llamó diciendo que habían desaparecido para aclarar las ideas. Parecía más molesta por no haber sido incluida que preocupada. Le pregunté dónde estaban. Dijo que no sabía. Fui a su casa, vacía, sin coche, correspondencia acumulada. Semana 4. Presenté una denuncia. Fraude, robo, como quisieran llamarlo. El comisario parecía ver eso todos los días. Escuchó mi declaración.
Dijo que iba a investigar, pero en su mirada no se veía convicción. Esa noche recibí un mensaje furioso de mamá. ¿Cómo pudiste denunciar a tu propia hermana? ¿Sabes lo que eso le va a hacer? ¿A nuestra familia? No era preocupación, era furia. Yo desarmé la farsa. Y eso, ella lo odió. Me llamó al día siguiente llorando, diciendo que no sabía lo que ellos planeaban, que pensaba que solo necesitaban tiempo, que nunca imaginó que me harían esto. Ni siquiera sabía qué responder. Ya no confiaba en ninguna palabra. Papá también llamó. Perdón, te entiendo. Hiciste lo correcto, pero lo correcto no es fácil. Yo estaba $55,000 abajo, durmiendo en un rincón que quizá iba a tener que vender, y mi hermana había desaparecido. Nadie sabía cómo ayudar. Llamé a mamá. No sabía qué hacer. A papá, no tenía idea de a dónde se habían ido. Y por primera vez, empecé a pensar que ese era el plan. 3 meses. Eso fue lo que estuvieron fuera. Yo actualizaba el sitio de la policía, esperando que algo cambiara. Nunca cambiaba. Cada día veía el mismo investigación abierta, mientras el banco me mandaba recordatorios amables de que mi préstamo no se iba a pagar solo. Parecía que vivía en el silencio, sin cable, sin gimnasio. Vendí mi reloj, ese que me regaló mi ex en mi cumpleaños 30. Empeñaba cosas que nunca imaginé. Cené sopa enlatada demasiadas noches. Me repetía, no sé qué hacer. Lo repetía, lo repetía, lo repetía. Estaba pagando un préstamo que financió la fuga de otra persona. Y entonces, un jueves por la tarde, justo mientras estaba en el trabajo acomodando conos en el entrenamiento de fútbol infantil, sonó el teléfono. Era el detective. Su tono cambió. Frío, directo. Tenía noticias. Los encontraron. Marcela y Diego fueron arrestados en Flagstaff, Arizona. Estaban en una cabaña alquilada, lejos de vecinos, pero no lo suficientemente escondidos. Diego trabajaba con RWs, tipo casas rodantes, lavándolas como si fuera con nombre falso. Marcela hacía trabajos freelance de diseño gráfico, usando un PayPal de otra persona que le ayudó a crear. El dinero estaba siendo lavado por terceros. Tomó semanas, pero arrestaron a los dos sin resistencia. En el silencio de mi nuevo apartamento en Madrid, todavía resonaba el eco de aquel último anuncio del detective. Los han detenido. Sentía un hormigueo extraño en el pecho. Ni alivio, ni victoria completa. Solo una mezcla confusa entre el peso de lo perdido y el vértigo de lo que venía. Me senté al borde de la cama, respiré hondo y cerré los ojos. En mi mente se reprodujeron los últimos 3 meses. La deuda interminable, el abandono de mi hermana, el juicio, la prensa, y algo en mi interior hizo clic. Era hora de cambiar. Había prometido a mis oyentes del podcast que reescribiría mi historia y la convertiría en algo más que una tragedia familiar. Tenía que empezar. Y ahora. Pensé en las cartas de mi abuela, en las pruebas de fraude, en esos secretos que había callado durante demasiado tiempo. Las compartí con mi mejor amiga, Clara, terapeuta y mi roca emocional. Tenemos que ser estratégicas, me dijo, mientras se recostaba en el sofá. No solo expondrás su traición, expondrás una red, un legado podrido que comienza mucho antes que tú o Marcela. Aquello me llenó de determinación. Empecé a relatar mi historia en el primer episodio de Herencia Oculta. Con voz temblorosa, conté lo que había soportado, desde el financiamiento del coche hasta el último mensaje traicionero de Marcela. Me acompañó el sonido del café caliente y de la noche madrileña colándose por la ventana entornada. Hablé de mi lupa social, miles de DM, mujeres compartiendo sus historias de engaño, de padres ausentes, familiares destructivos. Cada escucha era un espejo, cada palabra, una gota de veneno contra el silencio. Al día siguiente, sentí el picor del teléfono. Un correo de un tal Javier, un abogado especializado en herencias. Me había escuchado y quería reunirse. Me citó en un despacho señorial en el corazón de Salamanca, donde me presentó un manuscrito antiguo, el testamento original de mi abuela. Allí, la línea queda clara. Dejo a mi nieta Clara, seguido de mi verdadero nombre. Nada menciona a Marcela. Él tenía la otra copia, la pública, alterada misteriosamente. El golpe fue brutal. Supe al levantar la vista que Clara y yo habíamos abierto una puerta imposible de cerrar. Volví a Madrid con el papel en la maleta y dolor de emoción en el pecho. Caminé por el Retiro, intentando procesar que mi identidad no era solo mía, sino un derecho arrebatado. Llamé a mi padre. El teléfono temblaba en mis manos. Papá, encontré el testamento real. Escuché su respiración pausada, luego su voz rota, casi un susurro. Mi hija, lo sabía, pero teníamos miedo. Aquella confesión fue un huracán. Llovieron las preguntas no dichas durante años. Pero lo más sorprendente fue el alivio.
Había una alianza inesperada al otro lado de la línea. Sin embargo, lo que no esperaba era que, al regresar a casa, encontrara una nota anónima deslizada bajo la puerta. Deja todo esto. No sabes con quién te metes. Con tinta negra, corto y amenazante como una daga. Sentí frío. ¿Quién me estaba hablando desde las sombras? ¿Un tío resentido? ¿Un cómplice de Marcela? Tuve dos opciones. Dejarlo o convertirlo en gasolina. Respiré. Lo conservé, lo temperé y lo guardé en mi escritorio. Esta no es la historia de una víctima indefensa. Esa noche, revisé todos los documentos que había acumulado. Contratos bancarios, pruebas de transferencias, el texto de Marcela pidiéndome $55,000. Todo apuntaba a algo mucho más grande que un fraude entre hermanas. Cuando cerré los ojos, vi mi reflejo con una máscara diferente. De guerrera calculista, centrada. Sabía lo que debía hacer. Exponer la verdad hasta las últimas consecuencias. Empezar una batalla legal y moral. Poner en pie el podcast, la demanda, la movilización. Pero, sobre todo, recuperar mi vida. Y justo en ese momento, el móvil vibró. Una llamada sin número. Conté 3 tonos antes de contestar. Una voz conocida, ronca, me susurró. Tenemos pruebas nuevas de Diego. No es solo dinero. Han construido una tapadera internacional. Sentí las rodillas flojas. No tenía idea de que esto iría tan lejos. Lo único que supe fue que la siguiente carga que tenía que enfrentar iba más allá de España. Entonces, cerré los ojos y murmuré. Estoy lista. El día siguiente amaneció con una extraña calma en Madrid, pero dentro de mí, la tormenta apenas comenzaba. No pude dormir casi nada. La llamada de la noche anterior me había dejado con el corazón acelerado y una idea fija en la cabeza. Lo de Marcela y Diego no era una simple estafa familiar. Era algo más estructurado, más peligroso, y yo, sin querer, había caído en el centro de una red que no entendía por completo. Fui directamente a ver a Clara. Necesitaba hablar con alguien que no solo me creyera, sino que entendiera que esto ya no era personal. Era estratégico. Entré a su consulta con los ojos hinchados y las manos frías. Ella me sirvió té sin decir una palabra. ¿Quién te llamó anoche?, preguntó finalmente. No lo sé, respondí. No se identificó, pero dijo que tenía pruebas nuevas de Diego. Habló de una tapadera internacional. Ella dejó la taza a medio camino. ¿Qué tipo de tapadera? No sé, pero mencionó movimientos de dinero, identidades falsas. No es solo lo que me robaron. Hay más gente. Clara se reclinó en la silla, pensativa. Tenemos que rastrear esa llamada. Contactamos a Javier, el abogado. No solo era meticuloso, sino que había trabajado con víctimas de crímenes económicos. Le mostré el número, el mensaje anónimo, la nota bajo mi puerta. Su expresión cambió. De curioso pasó a preocupado. Esto no es un simple caso familiar. Marcela y Diego han estado usando tus datos, tus cuentas, y posiblemente tu nombre para más de una transacción. Es posible que tú aparezcas como cómplice en algún país. Se me heló la sangre. ¿Cómplice? Si no hacemos algo, sí, pero si colaboras desde ya, puedes limpiar tu nombre y, con suerte, desmantelar lo que ellos han montado. Lo que vino después fue una carrera contra el tiempo. Javier me puso en contacto con una inspectora de la Policía Nacional, Elena Robles, que escuchó mi historia con una mezcla de incredulidad y rabia. Me pidió que le entregara todos mis archivos, correos, capturas, audios, cualquier cosa. Esto puede llevarnos hasta una red de blanqueo de capitales, dijo mientras anotaba en su libreta. No solo queremos atraparlos a ellos, sino entender a quién más están protegiendo. Esa noche, cuando llegué a casa, me senté en el suelo y abrí el portátil. El podcast seguía creciendo. Decenas de mensajes nuevos. Una mujer de Valencia me había escrito contando cómo su cuñado la convenció de firmar un préstamo y desapareció. Otra, desde Sevilla, relataba que su hermana la hizo responsable de una empresa fantasma. Era un patrón, repetido y repugnante. Entonces tomé una decisión. El próximo episodio no sería sobre mi historia, sería sobre nuestras historias. Empecé a grabar fragmentos de testimonios, todos con sus voces, con su permiso, y los uní en un montaje devastador. No estamos solas, fue el título. Pero cuando terminé de editar y subí el audio, sucedió algo extraño. Alguien desde una cuenta desconocida comentó: «Te estás metiendo en territorio peligroso. No vuelvas a mencionar a César». No conocía a ningún César, o eso pensaba. En ese instante me estremecí. Abrí mis notas, revisé cada documento, cada nombre. Nada. Pero algo en ese nombre encendió una alarma en mi mente. Y entonces recordé una conversación suelta, hace años, en una cena familiar. Marcela hablando con Diego, riéndose en voz baja, diciendo algo como:
César se va a encargar del resto, no te preocupes. Mi respiración se cortó. John, aquel nombre no era cualquier cosa. Era parte del plan desde el inicio. Y si alguien estaba escuchando el podcast y mencionando a César, entonces esto iba mucho más lejos de lo que pensaba. Quise llamar a Clara, pero algo me detuvo. Me asomé a la ventana. Una figura estaba parada junto al coche, fumando. No se movía, solo estaba ahí, mirando hacia mi edificio. El corazón me latía en la garganta. No era paranoia. Marcela no solo me había robado, me había marcado. No dormí esa noche. Me pasé horas mirando por la persiana entreabierta, esperando que esa figura desapareciera de la calle. Y cuando finalmente lo hizo, dejándome con una mezcla de alivio y terror, el insomnio ya se había instalado dentro de mí. El nombre César se repetía en mi cabeza como un eco en una catedral vacía. No tenía rostro, ni historia, pero algo me decía que él era la pieza clave de todo este rompecabezas. A la mañana siguiente fui directamente a la comisaría donde trabajaba Elena Robles. Necesitaba respuestas, necesitaba protección, y, más que nada, necesitaba entender si estaba siendo seguida o si todo esto estaba en mi cabeza. ¿Has visto algo inusual?, me preguntó Elena mientras abría un expediente. Sí, anoche. Un hombre. No se movía, solo estaba ahí, observando. Y alguien dejó un comentario en el podcast, mencionando a un tal César. Su mirada se endureció. Abrió su portátil, buscó algo en su sistema interno y frunció el ceño. César Díaz. Aparece en varias investigaciones relacionadas con fraude, evasión de impuestos y blanqueo de capitales, pero nunca lo hemos podido atrapar. Usa terceros. Casi siempre mujeres jóvenes, vulnerables, como tu hermana. Un frío me recorrió la columna. Marcela. Siempre parecía tener una suerte envidiable, pero ahora entendía que no era suerte, era protección. Entonces, ella estaba trabajando con él, murmuré. Todo indica que sí. Y si César te ve como una amenaza, tendrás que moverte con más cuidado. Esa misma tarde, Elena me asignó vigilancia discreta. Un coche civil aparcado cerca, rondas cada 2 horas. Yo no era una ciudadana común más. Ahora era una testigo clave en una operación mucho mayor. Y lo peor, estaba sola. Fui al banco a revisar mis cuentas. Había movimientos extraños, pequeñas transferencias salientes hacia una cuenta en Andorra. No las había hecho yo. Le mostré los extractos a Javier. Él los revisó con ojos de halcón. Han usado tu identidad para mover dinero fuera del país. No es solo robo, es lavado. Y si no probamos que no fuiste tú, podrías acabar implicada oficialmente. Quise gritar, romper algo. ¿Cómo llegamos a esto? O sea, ¿cómo la persona que cuidé, protegí, defendí, me convirtió en su escudo humano para cometer delitos? ¿Y si vamos a Andorra?, pregunté de pronto. ¿Y si encontramos a alguien que nos hable de esa cuenta? Podríamos, dijo Javier cauteloso, pero es territorio complicado. No sabemos quién está detrás ni cuán profundo es el hoyo. Ya estoy dentro, le respondí, mirándolo a los ojos, hasta el fondo. Y no me pienso hundir sola. Preparar el viaje fue como planear una fuga. Dejé a Clara con acceso a todo, mi correo, mis documentos, incluso la contraseña del podcast. Le pedí que siguiera publicando si algo me pasaba. Y antes de irme, subí un episodio nuevo, titulado Él nos ve. No mencioné nombres, solo conté una historia real, como todas las demás. Pero esta vez era sobre cómo el abuso se esconde a veces detrás de trajes caros y promesas familiares. Sobre cómo una hermana puede ser la primera traición, pero nunca la última. Y justo antes de cerrar el portátil, vi un mensaje nuevo, sin asunto. Lo abrí. Solo tenía una frase. No deberías ir a Andorra. Estaban vigilándome. Lo sabían. Y aún así, subí al tren a las 6:23 de la mañana, con la mochila al hombro, los papeles en la mano, y un fuego en el pecho que ya nadie podía apagar. Llegar a Andorra fue como cambiar de dimensión. Las calles eran limpias, tranquilas, demasiado ordenadas para lo que llevaba dentro. El aire frío de los Pirineos me golpeó la cara apenas bajé del tren, pero no me quejé. Estaba acostumbrada a climas más fríos que eso, emocionales sobre todo. Me alojé en un hotel discreto en la zona de Escaldes en Gordaní, sin ventanas a la calle, sin nombre llamativo. Javier ya me esperaba con una carpeta llena de nombres, direcciones y movimientos financieros. La cuenta en cuestión había sido creada por una empresa fantasma, registrada a nombre de una tal Marta Vives, que al investigar resultó ser una identidad falsa, con una foto que, irónicamente, se parecía muchísimo a Marcela con peluca. No solo usaron tu nombre, dijo Javier mostrándome las capturas. Usaron tu imagen para construir otra mujer. Tu hermana se hizo pasar por ti. En otra vida. Era como ver mi sombra cometer delitos. Me dieron ganas de vomitar.
No solo me robaron el dinero, me robaron el rostro. Fuimos al banco local, simulando ser parte de un equipo de auditoría. Javier tenía sus contactos, y eso nos abrió puertas. El gerente, un hombre alto con gafas muy gruesas y sonrisa mecánica, accedió a mostrar movimientos antiguos de la cuenta, pero hubo uno que lo hizo fruncir el ceño. «Esta transacción no es nuestra», dijo señalando una retirada de 40.000 euros en efectivo, 2 días antes de la detención de Marcela y Diego en Flagstaff. «¿Cómo que no es suya?», pregunté. «No fue procesada por nuestras oficinas. Fue redirigida a través de una sucursal en Barcelona. Pero aquí está el nombre del agente, César Díaz». Sentí el golpe seco en el estómago. No era un mito. No era un alias. Era real, y se movía con impunidad por todo el país. Al salir del banco, Javier se giró hacia mí. «Tenemos que volver a España. Si esta gente se entera de que viniste aquí, puede ponerse feo. Y no quiero que acabes en una lista negra». Pero yo no podía irme. No aún. No sin saber más. Esa noche, sola en el hotel, entré a los foros de víctimas de estafas financieras. Busqué nombres, casos, conexiones. Pasé horas leyendo, comparando, hasta que encontré un hilo en un foro antiguo, casi olvidado. Un usuario anónimo hablaba de una agencia de inversiones que usaba jóvenes para abrir cuentas internacionales y mencionaba a una mujer clave, la Reina de Hielo. No había nombre, solo una descripción. Piel pálida, cabello oscuro, siempre en tacones, con una risa que parece que ya sabe cómo vas a terminar. No hacía falta más. Supe, sin lugar a dudas, que era Marcela. Mi hermana no solo participaba, lideraba. La rabia me quemó las entrañas. ¿Cuántas personas arruinó? ¿Cuántas veces me usó como coartada? No pude dormir. Bajé al vestíbulo, pedí un café y salí a caminar. Era casi medianoche, y Andorra estaba vacía. Caminé sin rumbo, pero con una idea clara. Buscar esa sucursal en Barcelona. Encontrar a César. Acabar con esto. Pero al volver al hotel, algo no estaba bien. La puerta de mi habitación estaba entreabierta. Saqué el móvil. Llamé a Javier. No contestó. Entré despacio. Todo estaba desordenado. Las hojas, mi portátil, la carpeta. No se llevaron nada, pero todo había sido revisado. Y sobre la cama, una hoja suelta. Un mensaje escrito a mano. «Sabemos que estás aquí. Vuelve a casa. Última advertencia». Me senté en el suelo, el papel temblando en mis manos. Entonces sonó el teléfono de la habitación. Contesté sin pensar. Una voz masculina, suave, como si conociera mis pensamientos, me dijo: «Te advertimos, César no perdona». Y colgó. Apreté los dientes. Miré por la ventana hacia las luces lejanas. Me sentía acorralada, pero también viva, como si cada amenaza me encendiera un poco más por dentro. Si César no perdona, yo tampoco. Volví a Madrid al amanecer, sin avisar a nadie. Me senté en el tren mirando por la ventana, pero en realidad no veía nada. Llevaba el papel del hotel en el bolsillo, arrugado de tanto apretarlo. César no perdona, yo tampoco. Y lo iban a descubrir. Apenas puse un pie en Atocha, llamé a Clara. Necesitaba verla, contarle lo que había pasado. Su voz sonó cansada pero aliviada de escucharme. «Ven directo a casa», me dijo. «Aquí estás segura. Tengo algo que enseñarte». Subí a un taxi y durante el trayecto me obligué a respirar hondo. No podía mostrar miedo, no más. Me lo habían quitado todo. Mi dinero, mi nombre, mi hermana, mi paz. Lo único que me quedaba era la determinación. Y eso, me dije, valía más que cualquier herencia podrida. Cuando llegué al piso de Clara, ella me esperaba con la cara más seria que le había visto nunca. En la mesa, tenía su portátil abierto y una carpeta con varios folios impresos. «Esto lo encontré esta mañana», dijo. «Alguien me mandó un mensaje anónimo al correo del grupo de apoyo, con un archivo adjunto. Mira esto». Me senté a su lado. En la pantalla había una lista. Códigos, nombres, fechas. Pero lo que me heló la sangre fue ver mi número de DNI, al lado de varias transferencias de cuentas en Luxemburgo, Suiza y Panamá. Todas registradas con fechas donde yo estaba, en casa, trabajando, o incluso cuidando de Marcela. «Esto es parte de la red de lavado», susurré. «Usaron mi identidad para mover dinero fuera de Europa. Es una red completa. Y no estás sola», agregó Clara. «En la lista hay otros nombres. ¿Ves este? Teresa Vilar. Es una de las chicas del grupo. A ella también le robaron la identidad». Algo estalló en mi pecho. No era solo mi historia. Era una historia colectiva. Dolor colectivo. Y eso me dio una fuerza que no sabía que tenía. «Vamos a publicarlo», dije. «Todo. En el podcast, en la web, en donde sea.
Que el mundo sepa lo que están haciendo. ¿Estás segura? Esto puede ponerte en la mira directa. La miré fijamente. Ya estoy en la mira. Así que vamos a darles una razón real para tener miedo. Grabamos el episodio esa misma noche. Fue crudo, sin música, sin edición, solo mi voz y la rabia justa. Esta es la historia de cómo mi hermana me convirtió en un peón, de cómo hombres con nombres invisibles crearon un imperio sobre nuestras espaldas. Pero no más. Hoy empezamos a hablar. Y esta vez, no vamos a callar. Lo subí a las 2 de la mañana. A las 8, ya era viral. Miles de reproducciones, comentarios, compartidos, personas que decían, me pasó igual. Mujeres que empezaron a reconocerse en mis palabras. Se había iniciado algo, y no lo iban a parar con amenazas. Pero con la luz del día, llegó también el golpe. Un coche negro estaba aparcado frente al edificio. No tenía placas visibles. Dentro, 2 hombres. No se bajaron, no hablaron, solo esperaron. Por horas. Llamé a Elena Robles. Le conté todo. Me escuchó en silencio. Vamos a tomar medidas, dijo finalmente. Pero necesito que vengas a declarar oficialmente sobre lo que encontraste en Andorra y Luxemburgo. Y necesito ese archivo. Se lo mandé de inmediato. Pero no me quedé quieta. Fui a ver a mi padre. No lo había visto desde la última conversación telefónica. Vivía en un piso antiguo en el barrio de Lavapiés. Cuando abrió la puerta, tenía el rostro cansado, más delgado, pero los ojos vivos. Me abrazó sin decir una palabra. Nos sentamos en la cocina. Le conté todo, cada detalle. Papá, necesito que me digas la verdad. ¿Tú sabías quién era César? Su silencio fue más fuerte que una confesión. Luego bajó la mirada. Y por primera vez en mi vida, vi miedo en sus ojos. Lo conocí, dijo finalmente. Hace años, antes de que nacieras. Estuvo metido en los negocios de tu abuelo. Y luego desapareció. Pensábamos que estaba muerto. No está muerto, le respondí. Está detrás de todo esto, y lo estoy enfrentando sola. Mi padre se puso de pie, temblando. Abrió una vieja caja de metal que tenía encima del armario. Dentro, había un sobre amarillento. Me lo dio sin mirarme. Aquí está todo. Contratos, cartas, el origen, el pacto que hicimos para sacarlo de nuestras vidas. Lo abrí, y en ese momento supe que tenía en mis manos no solo el principio de todo, sino también el final. Porque entre los papeles había una foto, en blanco y negro, un hombre alto, elegante, con sonrisa torcida, y en la esquina inferior, una dedicatoria. Para mi ahijada Marcela, César. Me quedé mirando la foto durante largos minutos. No podía apartar los ojos de aquella sonrisa torcida, como si supiera exactamente cuántas piezas del tablero ya había movido. Para mi ahijada Marcela, decía. Una dedicatoria simple, pero que lo cambiaba todo. César no solo conocía a mi hermana, era parte de su vida desde siempre, y nadie me había dicho nada. Mi padre, aún de pie, parecía otro hombre, más bajo, más frágil, más viejo, como si cargar con ese sobre todos estos años le hubiese robado parte del alma. ¿Por qué nunca me hablaste de esto?, le pregunté, casi en un susurro. Él no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana, como si necesitara mirar la calle para no mirarme a mí. Porque nos prometimos que te mantendríamos fuera, dijo finalmente. Tu madre, yo, hasta tu abuelo, todos sabíamos quién era César. Sabíamos lo que hacía. Pero cuando tú naciste, decidimos protegerte. Y cuando Marcela creció, bueno, ella era diferente. Siempre quiso más. Siempre se acercó demasiado al fuego. ¿Y nadie pensó en decírmelo cuando me endeudé por ella? ¿Cuando me robaron todo? Pensamos que era solo una más de sus locuras. Nadie imaginó que acabaría así, con él. Cerré el sobre con cuidado. Lo guardé en mi bolso, pero no sin antes mirar una vez más la imagen. Esa foto era mi nuevo pasaporte a la verdad, y estaba dispuesta a usarlo. Salí de casa de mi padre sin abrazarlo. No podía, no aún. Todo mi cuerpo estaba rígido, como si mi piel supiera que iba a la guerra. Lo primero que hice fue llamar a Elena Robles. Le conté lo de la foto, del sobre, de la relación entre César y Marcela. Su voz cambió por completo. Esto ya no es un caso aislado. Esto es una red con raíces en el pasado. Necesito que vengas al cuartel. Hoy. Al llegar, me escoltaron directamente a una sala de reuniones. Allí estaban Elena, Javier y otro hombre que no conocía. Moreno, delgado, con mirada de acero. Soy el inspector Mateo Ramos. Trabajo en crimen organizado. Tu historia ha llegado muy lejos. Y tenemos razones para creer que César Díaz lidera una operación internacional desde hace al menos 15 años. Puse el sobre la mesa. Esto es lo que tengo. Pero quiero que entiendan algo. Yo no voy a desaparecer. No me voy a esconder.
Si quieren justicia, van a tener que ayudarme a hacerla pública. Mateo me miró largo rato. Luego asintió lentamente. Vamos a hacer algo grande, pero vas a tener que estar preparada para perder más cosas. Quizá gente que aún no has perdido. Ya lo perdí todo, le respondí. Ahora solo quiero que se sepa la verdad. Durante las siguientes semanas, trabajamos en silencio. Recolectamos pruebas, cruzamos datos, localizamos a otras víctimas. Y todo apuntaba al mismo patrón: mujeres manipuladas, dinero en paraísos fiscales, identidades robadas, y siempre, en algún punto del camino, la sombra de César. El podcast explotó. Los medios comenzaron a investigar. Periodistas me pedían entrevistas. Políticos empezaron a hablar del tema. Y en medio de todo, una noche, recibí un mensaje de voz. Era ella, Marcela. Sé lo que estás haciendo, decía, con voz apagada. Y quiero que pares. No sabes quién es César de verdad. No sabes de lo que es capaz. Te lo digo por última vez. Para. No respondí. Guardé el audio. Lo envié directamente a Elena, pero en el fondo me dejó helada, porque por primera vez la escuché con miedo. Días después, en una de las transmisiones en vivo del podcast, recibí una pregunta anónima. ¿Y si Marcela no fue víctima ni cómplice? ¿Y si fue entrenada desde niña para esto? Me quedé muda. Y de pronto, todo tuvo sentido. Las mentiras, la manipulación, el talento natural para disfrazar emociones, el desprecio por las consecuencias. Marcela no fue reclutada. Marcela fue criada para esto. La idea de que Marcela no solo fue cómplice, sino una pieza creada con precisión para encajar en el rompecabezas de César, me perseguía como una sombra constante. Desde aquella transmisión del podcast, cada recuerdo de nuestra infancia se transformó. Las miradas de mi madre, los silencios de mi padre, las escapadas de Marcela sin explicación. Todo empezó a tener un significado nuevo. Pasé días en silencio, revisando las cartas de la abuela, las viejas fotos familiares, los documentos del sobre que me dio mi padre, y allí, entre papeles con fecha de hace décadas, encontré algo más, una carta sin remitente, con caligrafía firme, escrita a mano. Querido Antonio, mi padre, sé que quieres mantener a las niñas lejos de todo esto, pero sabes que el pacto con César no termina con tu silencio. Si no cumples, lo buscará por las suyas. Y Marcela, ella ya tiene la marca. No luches contra lo inevitable. Protege a la otra, si puedes. Sentí que se me aflojaban las piernas. La carta era una sentencia. Marcela había sido señalada desde pequeña. Y yo fui la que se salvó por puro azar. La llamé. Por primera vez en meses, fui yo quien marcó su número. ¿Hola? Su voz sonó baja, ronca. Necesito verte, dije sin rodeos. Un silencio largo. Luego, estás loca. Tengo pruebas. De todo. Pero antes de entregarlas, quiero una respuesta. Solo una. ¿Desde cuándo lo sabías? Ella suspiró. Por un segundo creí escuchar un leve sollozo. Siempre lo supe. Y colgó. El vacío que dejó esa llamada no era de sorpresa. Era de confirmación. Algo que ya sabía, pero me negaba a aceptar. Mi hermana no se perdió. Fue moldeada para esto. Por César. Por el silencio de mis padres. Por todo un sistema que prefirió sacrificar una hija para proteger otra. Llevé la carta a la policía. Elena y Mateo la leyeron con el ceño fruncido. No hablaban, pero entendí que lo que sostenían entre las manos era una bomba. Esto implica a más personas, dijo Mateo finalmente. Tu familia, tal vez tus abuelos. Podemos usarlo, pero va a doler. Ya estoy rota, le dije. Así que duela. Las siguientes semanas fueron una guerra emocional. Declaraciones, registros, confesiones. La policía detuvo a 3 antiguos socios de César en Valencia y Vigo. En sus dispositivos encontraron correos, audios y planes de expansión. Y en medio de todo, un nombre apareció una y otra vez: Marcela. Yo seguía con el podcast, pero ahora era distinto. No era solo mi voz. Eran decenas. Mujeres, hermanas, hijas, víctimas. Cada episodio era más intenso, más cargado de verdad, más peligroso. Un día, al terminar una grabación, Clara me esperaba en la sala con el rostro pálido. «Hay algo que debes ver», me dijo, encendiendo el televisor. Era una entrevista en directo, en un canal nacional. La presentadora anunciaba una exclusiva. Hoy, en un testimonio impactante, una mujer revela haber sido cómplice forzada de César Díaz. Su nombre, Marcela. Me senté sin aire. Allí estaba ella, delgada, pálida, nerviosa, pero hablaba con firmeza. Y en cada frase me derrumbaba un poco más. Crecí en una casa donde lo correcto se callaba, donde las decisiones ya estaban tomadas. Nunca tuve elección.
César era como un tío. Me enseñó a esconder, a seducir, a manipular. Lo hice todo. Pero no lo hice sola. No fui la única. El estudio quedó en silencio. Entonces la presentadora preguntó, ¿estás diciendo que tu familia lo sabía? Y Marcela, mirando directo a la cámara, dijo, todos sabían, incluso ella. Mi mundo se congeló. Ella acababa de lanzarme a los lobos. No lloré, ni una lágrima, ni un temblor, ni una maldita expresión. Me quedé sentada en el sofá, inmóvil, viendo cómo Marcela, en una sala de televisión iluminada, decía frente a todo el país que yo también había sabido, que yo también formaba parte. Clara me apagó la televisión sin decir nada, pero sus ojos hablaban. Tenía miedo por mí. ¿Lo ves? Dije con voz seca. Lo vas a hacer hasta el final. Se va a hundir, pero antes me va a arrastrar con ella. No lo va a lograr, respondió. Ya nadie le cree del todo, pero no era tan simple. Marcela no hablaba para mí. Hablaba para el público, para los fiscales, para César. Estaba marcando territorio. Yo no soy la única, repetía. Era una advertencia, un chantaje en voz baja. La prensa se volvió loca. En menos de una hora, mi nombre estaba en tendencia. ¿Sabía o no sabía? ¿Es víctima o cómplice? La hermana del escándalo financiero más oscuro de España. Las redes sociales ardían. Opiniones, teorías, odio disfrazado de juicio moral. Y yo, ahí, en mi apartamento, convertida en trending topic sin haber hecho nada, salvo contar la verdad. Esa noche no dormí. No quise dormir. Me senté frente al micrófono y grabé un nuevo episodio. El más difícil de todos. Mi nombre es Inés. Y esta es la historia de cómo mi hermana me traicionó por última vez. No soy cómplice. No soy perfecta. Pero no voy a quedarme callada mientras otra persona convierte la verdad en espectáculo. Conté todo. Con detalles. Desde la primera deuda hasta la carta. Desde el coche hasta el sobre con la foto. Usé sus palabras contra ella. Desmentí cada mentira. Sin rencor. Sin insultos. Solo hechos. Y al final, terminé con una frase que no me pertenecía, pero que sentí mía. Si me vas a enterrar, asegúrate de que esté muerta. El episodio se volvió viral en menos de 24 horas. Pero no fue eso lo que me sacudió. Fue la llamada de mi madre. ¿Estás contenta ahora?, me gritó, entre sollozos. ¿Es eso lo que querías? ¿Ver a tu hermana destruida? ¿Destruida?, le respondí, con una risa amarga. Mamá, ella me destruyó a mí. Tú ayudaste. ¿Y ahora me preguntas si estoy contenta? Ella está enferma, Inés. Está rota. Siempre lo estuvo. ¿Y eso justifica lo que hizo? Silencio. Luego, un susurro. César la preparó para sobrevivir. Y nosotros dejamos que lo hiciera. Esa fue la confesión que nunca imaginé oír. Mi madre, entre lágrimas, admitiendo que sabía. Que permitieron todo para protegerla. Como si yo no mereciera lo mismo. Corté la llamada. No podía soportar escuchar más. Esa misma noche, recibí una visita inesperada. Mateo, el inspector. Venía con una expresión grave y un sobre en la mano. Tenemos una pista. Y necesito que veas esto. Abrió el sobre. Dentro, una serie de fotos. Capturas de cámaras de seguridad. Imágenes borrosas. Y una, nítida. César. En persona. Vivo. En Sevilla. Apenas una semana atrás. Está en España, me dijo Mateo. Sabemos dónde. Pero lo que no esperábamos es esto. Sacó otra foto. Era una imagen antigua, en blanco y negro. César en los años 90, en una fiesta privada, de la fundación de tu familia. Y detrás de él, con una copa en la mano, estaba mi madre, sonriendo. La vi, con sus propios ojos. Mi madre, vestido largo, peinado alto, copa en mano, sonriendo detrás de César como si lo conociera de toda la vida. Como si esa noche, esa fiesta, no hubiera sido el inicio de una red que arrastraría a su familia entera a la oscuridad. Mateo me entregó la foto sin decir nada más. Supongo que quería que yo la interpretara por mí misma, pero ya no hacía falta interpretar. Esa imagen era una confesión muda. ¿Dónde encontraste esto?, pregunté, sin levantar la vista. Estaba en una caja de pruebas de una redada en Marbella, hace años. Nadie la revisó hasta ahora. Estábamos buscando conexiones antiguas con César. Y apareció esto. No dije nada. No podía. El aire se me había ido de los pulmones. Por fin entendía por qué mi madre había sido su defensora más acérrima. ¿Por qué se negaba a condenar a Marcela? Porque ella también era parte del origen. Necesito hablar con ella, dije finalmente. Mateo dudó. No es recomendable. No estoy preguntando. Fui al día siguiente. Me presenté en su casa como si nada. Golpeé la puerta, y cuando abrió, su expresión fue un poema. Sabía que yo lo sabía. No hizo falta decir nada. Pasa, susurró.
La casa olía a lavanda y a pasado mal enterrado. Nos sentamos en el salón. Le mostré la foto sin rodeos. ¿Desde cuándo? Ella la miró. No se inmutó. Solo apretó los labios. Desde siempre. ¿Desde siempre qué? ¿Sabías quién era César? ¿Sabías lo que hacía? No era como ahora. Era encantador, inteligente. Y tu padre lo respetaba. Todos lo hacían. Nadie imaginó... Claro que lo imaginaron, grité, rompiendo mi calma. Lo sabíais. Y lo dejasteis entrar. En nuestra casa. En nuestra vida. En la vida de Marcela. Tú no entiendes, espetó ella de pie. Ella era débil, vulnerable. Si no lo seguía, él la iba a destruir. Pensé que si lo tenía cerca, lo podría controlar. ¿Y yo? ¿Qué eras yo para ti? Tú eras fuerte. No necesitabas que te protegiéramos. Esa frase me rompió, como si ser fuerte justificara ser sacrificada, como si su amor solo existiera para quien más lo reclamaba, aunque fuera una manipuladora sin escrúpulos. Me fui sin decir una palabra más, y esa noche recibí el mensaje, un vídeo. Marcela, sola, frente a una cámara, en un lugar que no reconocí. Estaba llorando, verdaderamente llorando. No me van a dejar salir, dijo con voz rota. César dice que estoy marcada, que si hablo más, me mata. Ya no controlo nada. Solo quería escapar, Inés, pero nunca se escapa del todo. El video se cortó de golpe. Se lo mandé a Mateo. El rastreo fue inmediato, y en menos de 24 horas la encontraron, en una casa rural, cerca de Córdoba, amarrada, herida, deshidratada. Llevaba días allí, según los médicos. Marcela, la gran estratega, la mujer fría, había sido traicionada por el mismo monstruo que la creó. Fui a verla al hospital, no porque la perdonara, sino porque necesitaba entender. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté, sentada al borde de su cama. Ella me miró con ojos hundidos, vacíos, porque nadie me enseñó otra forma de amar. No era amor, Marcela. Lo sé, susurró, pero era lo único que conocía. Me marché sin mirar atrás. Esa misma noche, Mateo me llamó. Lo tenemos. ¿A quién? A César. Está detenido. Pero hay más. Mucho más. Necesitamos tu testimonio final. Y... necesitas ver esto. ¿Qué? Los nombres de todos los que sabían, incluida tu madre, incluido tu padre. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Fui a declarar esa misma semana, a las 8 en punto de la mañana, como habían acordado. Me escoltaron hasta una sala blanca, fría, con grabadoras encendidas y 2 fiscales frente a mí. No temblé, no lloré, no improvisé. Conté todo, cronológicamente, sin omitir, desde la primera vez que le pagué un Uber a Marcela hasta la última amenaza de César. Desde el primer préstamo hasta el video donde ella misma rogaba por su vida. Mateo estaba presente. Asintió levemente cuando terminé. Los fiscales me agradecieron, y al salir de la sala, respiré. No por alivio, sino porque ese aire sabía a cierre. La operación contra César fue masiva. Su detención en Córdoba reveló una red con más de 40 implicados en 3 países. Usaban mujeres jóvenes, preferentemente con antecedentes familiares limpios, para crear identidades ficticias y abrir cuentas por toda Europa. Marcela fue solo la más leal, hasta que dejó de ser útil. Y lo más cruel, muchos de los nombres en los documentos de César coincidían con donantes de la fundación familiar de mi madre. Empresarios, políticos, gente con poder, gente que conocí de niña, gente que me llamaba la sobria, la responsable, la seria. Ahora los veía en una lista que ardía como gasolina. Mi madre fue llamada a declarar. No negó nada, no lloró. Solo dijo una frase que retumbó en la sala del juzgado. Pensé que podía controlar al diablo si lo tenía cerca. Mi padre, devastado, colaboró en todo. Entregó cuentas, registros, incluso confesó que ayudó a César con contratos falsos en los 90. Lo hizo, dijo, porque creyó que César podía limpiar dinero para el bien de la familia. Un error, uno que pagaría con cárcel domiciliaria. Marcela, por su parte, recibió una condena reducida por colaboración con la justicia. Su salud mental fue un punto clave. Diagnósticos, informes, y aún así, pasó 6 meses en un centro de reclusión y terapia. Salió poco después, con libertad condicional. No volvió a contactarme, nunca más. Yo reconstruí mi vida desde el polvo. Vendí el apartamento. Me mudé al norte, a Oviedo, donde nadie conocía mi historia. El podcast terminó con un último episodio titulado El final del silencio. Conté el cierre, conté la caída de César, y conté, por primera vez, que planeaba empezar de nuevo. Fundé una organización sin fines de lucro para mujeres víctimas de fraudes familiares. Damos asesoría, contención emocional, y más que nada, escuchamos.
Las historias se parecen, pero cada una tiene su herida. Cada mujer que llega me recuerda quién fui y quién no quiero volver a ser. Y aunque todo esto parezca redención, no es eso lo que me mueve, es justicia. ¿Y qué pasó con cada uno? Marcela vive en Barcelona, bajo nombre real, en un piso modesto. Trabaja como diseñadora web para proyectos pequeños. No concede entrevistas. No habla del pasado. Pero sé que escucha cada episodio nuevo del podcast. Lo sé por los correos anónimos, firmados solo con una letra, M. César fue condenado a 22 años, sin posibilidad de reducción. Perdió todo, su nombre, su red, su poder. Algunos dicen que en la cárcel ya no habla, que se sienta solo y mira por la ventana durante horas. Yo prefiero pensar que se repite mis palabras. Si me vas a enterrar, asegúrate de que esté muerta. Mi madre vive en una residencia para personas mayores. No recibo llamadas suyas. No tengo intención de visitarla. Pero un día recibí una carta. Cortísima. Tenías razón. Siempre fuiste más fuerte. Mi padre me manda mensajes cada semana. No siempre contesto. Pero cuando lo hago, hablamos de cosas simples. El clima, libros, las plantas. Él vive con la culpa. No puedo quitársela. Pero al menos la reconoce. Clara sigue siendo mi hermana. La que elegí. La que estuvo. Es mi socia en la organización. Y mi familia real. Sin secretos. Sin juegos. Y yo, ahora duermo tranquila. No porque todo terminó, sino porque por fin empezó mi vida. Me quedé con lo más valioso que se puede tener. La verdad. Y eso, nadie más me lo va a robar.